Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas, que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas, y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en realidades que estas fórmulas expresan, y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, los que nos dice y los que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles también que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. En el segmento anterior estábamos comentando sobre 1 Corintios capítulo 2 y decíamos que todo aquello que dice la Escritura que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni llegó jamás al corazón del hombre, y que Dios tenía preparado para los que lo aman, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 64 y el profeta Jeremías en su capítulo 3, pero que a nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo sondea, aún las profundidades de Dios, según lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios capítulo 2. Hermanos, lo oculto en Dios no puede ser conocido sino por una revelación del mismo Dios. Pues bien, hermano que me escuchas, Dios ha revelado por medio de su Espíritu Santo su misterioso plan de salvación, según lo anuncia Efesios capítulo 3.
La sabiduría cristiana tiene su fuente en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, siendo Dios, conoce las profundidades de Dios y habitando en el corazón de los creyentes, les da acceso a los secretos de Dios. Por lo mismo, podemos conocer, gracias al Espíritu Santo, los dones gratuitos que Dios nos ha dado y los que no tiene reservados. Iluminados por el Espíritu Santo sobre las realidades escondidas en Dios, podemos hablar de las mismas, pero con palabras adecuadas, no con el lenguaje que enseña la sabiduría humana, sino con el que enseña el Espíritu Santo. Por consiguiente, hermano que me escuchas, expresamos las cosas del Espíritu Santo con términos enseñados también por el Espíritu Santo. Aparentemente, los primeros credos no mantienen esa reserva. Hablan sin retinencia de la naturaleza trina de Dios. Si bien sus declaraciones son claras, contienen afirmaciones atrevidas. Existe un solo Dios. Ese único Dios es una comunión de tres personas divinas. Una de esas personas nació de una virgen y sufrió. La persona divina murió realmente y luego resucitó de entre los muertos. Todos los cuerpos humanos, aún corruptos y destruidos, resucitarán. Hermanos, los credos no parecen proteger ningún secreto, pero es importante saber que los propios credos son secretos y estaban protegidos con la disciplina más estricta. Y eso era así, no solo en tiempo de persecución, sino casi un siglo después de que la fe fuese legalizada. Ni siquiera entonces el mercado o los libros fueron el marco del credo. Su publicidad se hallaba rigurosamente restringida. Su público era la asamblea cristiana y su espacio, la liturgia. Hermanos, desde un principio, las confesiones de la iglesia, que son la regla de fe y los credos, gravitaron en torno a la liturgia. La referencia a la confesión de la fe, ante testigos, por supuesto, que aparecen en el Nuevo Testamento, implican la presencia de creyentes reunidos para el bautismo. Otras intenciones posteriores a la regla, como la que encontramos en Tertuliano, son más explícitas acerca del contexto bautismal en el empleo de la regla de fe. Como ya hemos señalado, es probable que las confesiones fueran haciéndose más detalladas a medida que la iglesia se enfrentaba a nuevas herejías. Frente a los docetistas, una herejía antigua, era necesario que los nuevos creyentes declararan su fe en que el Hijo de Dios nació realmente, padeció realmente y murió realmente. Frente a los gnósticos, otra herejía antigua, era necesario manifestar
la lealtad personal a Dios creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, visibles e invisibles, frente a los marcionitas, que es otra herejía antigua. Era necesario confesar que Dios había hablado a través de los profetas. Frente a los arianos, otra herejía antigua que negaba la divinidad de Jesús, la misma herejía que tenemos ahora con los testigos de Jehová. Era necesario afirmar que Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, mediante el rito bautismal. La gente ingresaba en la familia de la alianza, la nueva alianza, por supuesto, la alianza mesiánica. Mediante su profesión de fe, ratificaban la aceptación de los términos de la alianza. Reconocían que se convertían en auténticos cristianos y creyentes, y en nada más. No admitían ningún sucedáneo de la fe de la Iglesia Católica. La transmisión del credo era un rito específico en el proceso de iniciación. Tenía lugar poco antes del bautismo y la entrega se realizaba de modo enteramente oral. De hecho, San Ambrosio, gran santo de nuestra Iglesia Católica, hacía mucho hincapié en que el credo nunca quedará recogido sobre el papel. Quiero que lo entendáis bien, hermano que me escuchas. El credo no se debe dejar por escrito. ¿Por qué? Porque por el modo en que lo hemos recibido, no está destinado a quedar escrito. ¿Qué habéis de hacer, pues? ¿Qué? Grabarlo en la memoria. Darle vueltas en la cabeza. Insisto, en la cabeza. ¿Por qué? Para no acostumbrarnos de tanto repetirlo en voz alta, a repetirlo también en presencia de catecúmenos o herejes. Décadas más tarde, San Agustín, otro santo de la Iglesia Católica, ordena lo mismo en más de una ocasión. El contenido del credo era un misterio, o sea, un secreto que pertenecía propia y exclusivamente a los creyentes iniciados. Hermanos, el credo era transmitido por el obispo a los catecúmenos y vuelto a transmitir. Más adelante, en el momento mismo o cerca del momento del bautismo, en algunos lugares se recitaba de memoria, en otros tomaba la forma dialogada. San Agustín consideraba el credo una parte indispensable del rito bautismal. Lo identificaba con el bautismo, que era el contexto normal del credo. Llegaba incluso a denominarlo sacramento, aunque seguramente sin dar a este término el significado técnico. Los 7 principales ritos de la Iglesia transmisores de la gracia que adquirió más tarde. La raíz del significado de sacramento es juramento.
Y San Agustín considera el credo un símbolo o un signo de la alianza nueva, vinculante, que es el bautismo. En este punto de la historia, hermano que me escuchas, el credo sigue siendo una construcción en cierta medida inconsistente, pese que al credo niceno contaba con un siglo de antigüedad y el de Constantinopla era de sobra conocido. No obstante, hermano que me escuchas, en sus numerosas obras catequéticas, San Agustín emplea 3 credos distintos y ninguno de ellos tiene su origen en el concilio. Uno es el credo que conocía o que conoció durante su formación en Milán. Otro es un credo local africano y el tercero es de origen desconocido. Los 3 son parecidos en su forma y en su contenido y demuestran que durante la confesión bautismal se esperaba cierta comunión o catolicidad. Hasta la segunda mitad del primer milenio, no empezamos a encontrar un empleo estandarizado del credo. En torno al año 1000, casi todas las iglesias utilizaban el credo apostólico y el credo niceno, o ambos a la vez. Hoy, lo normal es que nuestro encuentro con el credo se produzca durante la misa dominical. También hoy, su hábitat natural sigue siendo la liturgia. No obstante, hermano que me escuchas, parece ser que al principio las iglesias se mostraron renuentes a dar el paso adicional de incluir el credo en el banquete de la alianza de la iglesia, en la liturgia eucarística. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más probable es que lo consideraban una redundancia. Las antiguas oraciones de acción de gracias, que a veces también pueden ser las oraciones eucarísticas, incluían sucintos resúmenes de la historia de la salvación y narraciones breves de los acontecimientos de la vida de Cristo. Por eso, la propia oración eucarística poseía un contenido confesional y era en sí misma una especie de credo. En Oriente, la costumbre era leer el credo niceno únicamente durante la liturgia del Viernes Santo. A principios del siglo VI, el patriarca de Constantinopla ordenó recitarlo en todas las liturgias eucarísticas. En torno al año 630, San Máximo el Confesor elogió este uso más amplio del credo, la confesión de todos, por su valor catequético y devocional. Mediante la imposición del credo en cada Eucaristía, la Iglesia recordaba de forma regular los principales hitos de la historia de la salvación, suscitando así el agradecimiento de la asamblea por los dones divinos.
Los especialistas de hoy día, señalan que a medida que se fue extendiendo la recitación del credo por parte de la asamblea, los sacerdotes empezaron a pronunciar las oraciones eucarísticas en silencio. Tras la desaparición de la anáfora audible, la función de encauzar la memoria agradecida de los acontecimientos bíblicos recayó sobre otros elementos litúrgicos y especialmente sobre el credo. Pero la pregunta es esta: ¿por qué se instauró la recitación habitual del credo precisamente en ese momento de la historia? ¿Por qué? Porque la Iglesia, después de 2 siglos de polémicas herejías cristológicas, ya sean los de los arianos, ya sean de los semiarianos, ya sean de los nestorianos y ya sean de los monofisistas, quiso unificar a los fieles y confirmar su fe. Para ello, no existía un espacio mejor que el de la liturgia eucarística, destinada a propiciar la unidad de la Iglesia, puesto que el pan es uno, muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Hermanos, en este pasaje bíblico, el apóstol San Pablo nos dice que la participación de los banquetes idolátricos es incompatible con la comunión eucarística, pues rompe la unión con Cristo y con los demás creyentes. Dice, el cáliz de la bendición es un término litúrgico de la Pascua judía. Es la copa sobre la que Cristo pronunció la bendición o la acción de gracias en la última cena, y sobre la cual la pronuncian los ministros de la Eucaristía, según lo anuncia Marcos capítulo 14. El apóstol San Pablo enseña 2 verdades fundamentales sobre la Eucaristía: su carácter sacrificial y la presencia real de Jesucristo, al afirmar que es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. En este divino sacrificio que en la misa se realiza, se contiene e incuentamente se inmola aquí el mismo Cristo que una sola vez se ofreció, el mismo cruentamente en el altar de la cruz, como lo anuncia Hebreos capítulo 9. Hermanos, en el Concilio de Trento de la Iglesia Católica, en el año 1545, declara: una sola y la misma es, en efecto, la víctima, y el que ahora se ofrece por el misterio de los sacerdotes es el mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz, siendo solo distinta la manera de ofrecerse. Hermanos, la recepción de la Eucaristía obra un doble misterio de unión. Primero, unión del creyente con Cristo. Aquí el apóstol San Pablo acusa un fuerte realismo.
no es un lenguaje puramente simbólico. Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Al beber del cáliz y al comer del pan, el creyente entra en comunión real con la sangre y el cuerpo de Cristo. Esto es, hermano que me escuchas, con el Cristo real. Segundo, la unión del creyente con sus hermanos en la fe. Esta comunión misteriosa con Cristo, que es un encuentro con el resucitado, hace de todos nosotros los creyentes un solo cuerpo místico. Esto no quiere decir solamente que nos sentimos más unidos, sino que Cristo resucitado nos une a todos con Él. Y de este modo puede actuar en la comunidad con una fuerza renovada, porque participar en un sacrificio es entrar en comunión con la divinidad que lo recibe. Hermanos, la Eucaristía realiza la unidad de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, la única iglesia que Él fundó. Hay un solo pan. Y de ese único pan comen todos. Por consecuencia, al comer todos del mismo y único pan, quedamos constituidos en un solo cuerpo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Hermanos, el apóstol San Pablo así subraya el aspecto social del sacramento. Pero, ¿cómo puede la Eucaristía obrar esa unión? ¿Cómo? No lo sabemos, porque esto es un misterio de fe. Así como los sacerdotes judíos del antiguo templo de Jerusalén, al comer la carne de los sacrificios, entran en comunión con el altar y con Dios, a quien representa y pertenece al altar, según lo anuncia Levítico, capítulo 7. Y cuando los gentiles inmolan, entran en comunión con alguien. Y el apóstol San Pablo responde con energía: no entran en comunión con los ídolos, pues estos son nada. Pero lo que es peor, entran en comunión con los demonios, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 32 y el Salmo 106. No existiendo sino un solo Dios, lo que se inmola a los ídolos, de hecho se inmola a los demonios. Para el apóstol San Pablo, el demonio y los demonios son una realidad. Por tanto, participar en los banquetes idolátricos es entrar en comunión con los demonios. Siendo así, hermano que me escuchas, un creyente no debe beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios, ni participar de la misa del Señor y de la mesa de los demonios, según lo anuncia 2 Corintios capítulo 6. Quien esto hiciese provocaría los celos y la ira del Señor. La adoración del verdadero Dios y la comunión con Cristo Jesús excluye
toda clase de idolatría. Hermanos, el Señor Jesús instituyó la Eucaristía como la nueva alianza en su sangre. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 20. Hermanos, 12 siglos antes de Jesús, Yahvé, el Señor, había celebrado con Israel una alianza en el monte Sinaí, con ellos y sus hijos. Serían el pueblo de Dios entre los demás pueblos. No obstante, con el paso del tiempo y ante la experiencia de las faltas, el pueblo de Dios, los profetas entendieron que debían darse un paso más. Se necesitaba otra alianza, cuyo primer aspecto sería obtenernos el perdón de los pecados, según lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31 y Ezequiel en su capítulo 36. Pero aquí, en Lucas capítulo 22, el Señor Jesús se puso a la mesa. El original griego dice más bien, se tendió, como era costumbre en los banquetes, ya con los convidados. Se tendían sobre divanes. Parece que el Señor Jesús celebró la Pascua judía en una casa del suroeste de la ciudad vieja de Jerusalén. Bajó por la calle de las Escaleras hacia lo que había sido el arroyo de Tiropeón. Subió al barrio de Ofel, la vieja ciudad de David, ahora luego bajar al torrente de Cedrón, que casi nunca lleva agua. De allí debió tomar un sendero para subir al Monte de los Olivos, llamado así, porque su pendiente occidental estaba cubierta de olivos. Hermanos, el Señor Jesús debía morir algunas horas antes de que los judíos celebrasen la Pascua judía, según lo anuncia Juan capítulo 18. Y según parece, no celebró con sus discípulos la Pascua judía, sino su Pascua, o sea, la Eucaristía. La preparación de la Pascua judía llevaba consigo un conjunto de operaciones. Inmolación del Cordero en el templo de Jerusalén. Al comienzo de la tarde, quemar todo lo fermentado que hubiera en la casa y procurarse los otros componentes necesarios para la cena, como 5 tipos de hierbas amargas, perejil, vino, aceite, pan ácimo, miel de abeja, higos y almendras. El evangelista San Lucas, en este pasaje, nos presenta la última cena y la institución de la Eucaristía. Es el banquete en el cual nos alimentamos de Cristo. Hacemos memoria de su pasión. Bebemos de su Espíritu Santo y recibimos la prenda de la gloria futura. El evangelista Lucas presenta una narración que ofrece el cumplimiento de la Pascua hebrea.
en la cena cristiana. Al Cordero le sucede el pan partido. Al cáliz de la bendición le sucede la sangre de la nueva alianza. Este es el nuevo núcleo genético de todo el Evangelio. Cuando nos dice el Señor Jesús, hagan esto en memoria o en recuerdo mío. Hermanos, en la Eucaristía se capta el significado de todo lo que el Señor Jesús dijo e hizo. Y se ve el cumplimiento de la ley mosaica, el cumplimiento de los salmos y el cumplimiento de los profetas. En ella, el Señor Jesús nos entrega el don de los dones. Ese don es Él mismo. Aquí vemos y saboreamos la humildad de Dios, que para ser deseado por aquellos a quienes ama, se convierte en su necesidad fundamental, que es el pan. Como uno se convierte en aquello que come, al comer al Hijo de Dios, nos convertimos en hijos. Hermanos, realmente la Eucaristía nos deifica. En todas las religiones existe un sacrificio del hombre para Dios. En cambio, en el cristianismo, en el centro está el sacrificio de Dios por el hombre. Y de esto hacemos memoria y damos gracias en la Eucaristía. El banquete del Éxodo en el Antiguo Testamento habría debido consumirse en pie y deprisa, según lo anuncia Éxodo capítulo 12. Pero eso es el anticipo del banquete definitivo en el cuerpo del Señor Jesús, que se entrega por nosotros. Se consume el amor de Dios hacia el creyente. La Pascua judía es el Cordero que será sustituido por el cuerpo del Señor Jesús. Esta Pascua, hermano que me escuchas, es sumamente deseada, porque es aquella en la cual el Señor realiza su promesa, que es más grande que cualquier fama, según lo anuncia el Salmo 138. Su amor deberá cargar con el mal de aquellos a quienes ama. El Señor Jesús instituye la Eucaristía antes de su muerte, para que sea medicina y viático para el largo camino que aún nos queda, porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, según lo anuncia Hechos capítulo 4. Hermanos, la Eucaristía no fija el tiempo en la eternidad, sino que lo abre hacia ella. Dios entra en la historia, que comienza un nuevo camino hacia Él. El Señor Jesús resucitado deseará siempre partir el pan con sus discípulos y con nosotros los creyentes. Lo hará cada vez que los suyos, o sea, nosotros los creyentes, lo inviten a permanecer con Él, como los discípulos de Maús, relatados
relatado en Lucas capítulo 24. Hermanos, todos los evangelios recogen de una u otra manera los aspectos esenciales que se derivan de las acciones de Jesucristo en esta cena, en la que instituyó los sacramentos de la Eucaristía y del orden sagrado, o sea, el orden sacerdotal. El Señor anticipa el sacrificio de la cruz que se ofrece para el perdón de los pecados y supone una nueva alianza de Dios con los creyentes. Hermanos, la Pascua judía era la fiesta israelita por excelencia. Se celebraba en memoria de la liberación de la esclavitud en Egipto. Los ritos prescritos por Moisés consistían en la inmolación de un cordero sin defecto, al que no se debía romper ningún hueso y que debía comerse por entero, y en una comida de acción de gracias. Los ácimos son los panes sin levadura que debían comerse durante 7 días en recuerdo del pan sin fermentar que los israelitas tuvieron que tomar al salir apresuradamente de Egipto, según lo relata Éxodo capítulo 12. Esta narración del evangelista San Lucas contiene las verdades fundamentales sobre el sublime misterio de la Eucaristía, como enseña la Iglesia Católica. Dice: Jesucristo está presente en la Eucaristía de un modo único e incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Hermanos, la palabra transustanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística de la Santa Misa, con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características características sensibles del pan y del vino. Esto es, hermano que me escuchas, las especies eucarísticas. Dice: recibiendo una copa, dada las gracias, es el cáliz de la bendición, el tercero de la cena pascual judía, que se pasa entre los comensales después de la consumación del cordero. Dice: no beberé, mientras los discípulos beben el último cáliz de la Pascua antigua. Hermanos, el Señor Jesús prepara el nuevo cáliz con el ayuno de su muerte. Ya no beberá vino, sino en el reino de los cielos,
cuando haya terminado el antiguo éxodo y en él se haya comenzado un nuevo éxodo al reino de Dios. Entonces estará siempre presente en medio de los creyentes en la alegría. Dice, tomó luego pan. Hermanos, este es el comienzo de la cena del Señor, que cumple lo que la Pascua que acaban de comer ha prefigurado. El Señor Jesús toma el pan. Él es el pan de la vida y la vida del creyente es la obediencia a la palabra de Dios. Pero el pan consagrado es solo una figura del cuerpo de Cristo o es realmente el cuerpo de Cristo. Hubo grandes controversias al respecto entre católicos y los protestantes. Los católicos entendían que el pan consagrado es realmente el cuerpo de Cristo. Los protestantes defendían que no contiene la presencia física del cuerpo de Cristo y lo consideraban un puro símbolo. Gran herejía, gran herejía. La Iglesia Católica afirma que el pan consagrado es a la vez símbolo y realidad. Ha pasado a ser el cuerpo resucitado de Cristo. El cuerpo de Cristo es en realidad espiritual y atrae hacia sí todas las cosas. Su presencia a través del signo del pan es por tanto muy particular. Siendo el pan alimento, el cuerpo de Cristo está presente como pan de vida. Dice, dadas las gracias. Hermanos, su acción de tomar el pan no es un hurto como la de Adán, sino acción de gracias, que quiere decir Eucaristía, hacia el Padre Celestial, que es la fuente de su vida. En efecto, hermano que me escuchas, Él es el Hijo de Dios, que reconoce y se regocija, porque es del Padre. Dice, esta copa es la alegría del vino, fruto de la tierra prometida. Es sustituida por la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, la nueva alianza sustituye a la antigua alianza. El cuerpo y la sangre se nombran por separado para indicar la muerte cruenta en la cruz. La nueva alianza es sellada en el amor crucificado de Dios hacia los creyentes. Dice, la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Hermanos, la antigua alianza fue quebrantada siempre por nuestra infidelidad. Pero la maldición que debía haberse abatido sobre nosotros, según lo anuncia Jeremías capítulo 34, recayó sobre el Señor Jesús. Él, hermano que me escuchas, el Señor Jesús pagó una deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. El Señor Jesús manifiesta el sentido de su muerte. Será el siervo de Yahvé, anunciado por el profeta Isaías en su capítulo 53, que carga con los pecados de la muchedumbre.
herido por la lanza. Su pecho fue abierto en la cruz. Por eso la nueva alianza es eterna y no se puede romper. Su cuerpo entregado por nosotros y su sangre derramada por nosotros pecadores nos garantiza que, aunque a nosotros nos falte la fe, Él sigue siendo siempre fiel, porque no puede negarse a sí mismo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en todas. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.